120.000 muertos en fosas y cunetas esperan sepultura en España, según las cifras más conservadoras. Hoy esa nación vive un proceso de recuperación de su memoria histórica que aún genera controversia sobre su conveniencia o no. Solo quienes durante toda la última década llevan comprobando sobre el terreno las reacciones y el comportamiento de los familiares de aquellas víctimas de la Guerra Civil Española han constatado una verdad simple pero contundente. Tras el horror del hallazgo de esos cuerpos, casi de inmediato aparece una especie de paz interior. Antropólogos, psicólogos y forenses reconocen que no hay signos de odio, ni de rabia, ni deseos de venganza. Solo hay alivio para tal sufrimiento. Los muertos y sus familias recuperan la dignidad. Los procesos bien llevados, según ellos, ayudan a cerrar heridas. Decenas de países en el mundo adelantan actualmente procesos de recuperación de la memoria y de justicia transicional similares al español. Colombia es uno de ellos. La historia llena de guerra en Colombia tuvo sus capítulos más crueles en los últimos 25 años. ¡Vamos, muchachos! El terror de la guerrilla llevó a uno peor, el terror paramilitar. Si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? ¡Que me juzgue el mundo por guerrerista! Hoy el país cumple un proceso de verdad, justicia y reparación derivado de la Ley de Justicia y Paz. Así Colombia recorre un camino inédito en el que el primer paso es conocer la verdad del conflicto y de los muertos que dejó. Hoy analizamos ese proceso de la mano de las víctimas y de quienes mejor lo han testimoniado, los fotoperiodistas. Natalia Botero recibió en 2003 el Premio de Naciones Unidas por su trabajo fotográfico en derechos humanos. Es una de las pocas mujeres que ha hecho esta labor en un medio dominado por los hombres. Para mí, que yo ya soy mamá y que día a día tengo que salir a la calle o mandar a mis hijos a la calle, a la guardería, o dejarlos en la casa y yo me voy a trabajar, lo que sea, para uno todos los días es una angustia permanente de que pues uno llegar a su casa y encontrar a sus hijos bien, pues y sanos y alegres y felices. Y cuando yo me encuentro con estas historias, pues yo me tomo un café fuerte como para que el corazón no me empiece a llorar, pero yo lloro con las mamás. Además porque pues uno sabe que son pérdidas irreparables. Uno sabe que la ausencia de un hijo pues es el alma, es adentro, es una cosita que es como si te estuvieran arrancando el corazón con un sacabocados, si te estuvieran sacando pedacitos de tu corazón, y eso duele mucho. Mi hija es una persona creyente, bastante buena, bondadosa, amigable. No porque sea mi hija, pero la verdad es que yo misma me quedaba admirada de la forma de ser de ella, porque en la misma empresa donde ella era su jefe de personal y psicóloga, pueden decirlo. Que no lo diga yo, que lo digan todos ellos, quién era ella. Yo la llamé para que me firmara unos documentos. Mami, faltando un cuarto para la 1, salgo de acá. Yo estoy llegando allá a la 1:30 más o menos y no encuentro mucho trancón en la vía. Entonces me quedé esperándola. Entonces yo le colocaba mensajes y la llamaba al celular y no me contestaba. Entonces por ahí a las 7:30 de la noche me contestaron al celular. Y entonces ella me dijo: mami, no llames a la policía y te voy a contar algo, porque si llamas a la policía me matan. A mí me tienen secuestrada, pero mami, no vas a llamar a la policía. Entonces le dije yo: mami, ¿pero cómo? Entonces en ese momento le quitaron el celular y pasó un señor muy grosero. Pedía nada más que 600 millones de pesos. Entonces yo le dije: usted está loco, ni el Estado los tiene, o dígame si el Estado los tiene para yo ir a pedirles para que me den para pagárselas a usted. Entonces me pegó una insultada muy fea y me colgó el celular. De eso hace hoy 11 años, 10 meses, 22 días.
empiezo a tocar puertas. En ese momento me di cuenta de que solo el poder en Colombia, yo creo que en el mundo entero importa. El que tiene plata lo escucha, el que no tiene no se le da el saber para nada, porque empecé a tocar muchas puertas, a ir a muchas partes donde mucha gente, y me miraban peor que una bolsa de basura de las que sacan a la calle. Durante este tiempo he trabajado incansablemente, porque muchos dicen que es un puesto para un hombre, porque uno ser jefe de mantenimiento de una empresa de transporte no es fácil, es duro, pero también a la vez fue una terapia muy efectiva para enfrentar mi problema, la pérdida de mi hijo, luego la secuestrada de mi muchacha. Entonces eso me ayudó. En 10 años he sacado el primer puesto en la empresa, ya cumplí en ese puesto 14 años y aquí estoy con ganas de seguir luchando y de encontrar a mi hija, porque mi meta es esa. Y si no alcanzo a que cuando mi muchacha llegue, al menos se dé cuenta que si yo no tuve esa plata para pagar su rescate y que no fui la mamá que ella creía de que la podía salvar de la crueldad de los humanos, que sepa que no me quedé quieta y que no la olvidé un minuto y que la busco y que yo antes de morirme la tengo que encontrar. ¿Usted es consciente de que la gente le temía a usted, que se referían a usted como una mujer sangrienta? No soy consciente de eso porque yo sé que nunca lo fui. O sea, nunca lo fui. Yo no puedo aceptar, por ejemplo, que la gente diga que yo torturaba, que yo castraba, que yo decapitaba, que yo era una mujer desalmada. Porque eso en mi conciencia no está. Jesús Abad Colorado es el fotógrafo colombiano más reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo sobre el conflicto armado colombiano. Hoy documenta la memoria histórica de decenas de comunidades golpeadas por la violencia en todo el país. ¿Qué puede pensar un hombre cuando llegan a su casa y le matan a su hijo, o delante de él violan a su mujer, o violan a una de sus hijas y se la llevan, o se la llevan y se los llevan y después son desaparecidos? Es una humillación. Y yo creo que los hombres en este país, yo he tratado de verlos en esa condición y devolverles su rostro humano, digamos eso que nos han negado, que es el de cargar un hijo, el de llorar. Y yo los he visto y en mis fotografías precisamente aparecen. Pero es que la guerra, digamos, cumple un papel en ese sentido y es humillar a los hombres, apoderándose de su territorio, violentando a sus mujeres, llevándose a sus hijos. Cuando se supone, digamos, que los hombres de alguna manera, llamados guerreros o llamados protectores o llamados a brindar el sustento de una familia, se vieron maniatados. Y entonces fueron las mujeres las que tuvieron que recuperar la palabra que les ha sido negada para tratar de enrutar su vida cuando a esos hombres se les asesina o se les humilla. Yo tengo mi hogar conformado, hubieron 4 varones. De los 4 varones fue que me quitaron el hijo que me desaparecieron en el santuario, Edgar. Él se dedicaba a negociar con motos. Entonces, como le digo, de Cocornal lo llamaron a él que fuera, que habían unas motos para el negocio, ¿cierto? Entonces otro amigo de él le dijo que se lo llevara, que a él le interesaba comprar para ver si negociaba una motico también. Él no quería. Entonces me dijo, papá, ¿pero qué hago? Y entonces, no, llévelo, que el muchacho, que sabemos que se haga una motico. En Guarnes embarcaron tres clientes que no les quitaban el ojo a ellos 2. Al muchacho no lo mataron ahí mismo, al otro, al que iba con el hijo mío, sino a los 8 días, porque el muchacho me comentó todo cómo fue. Él vio cuando lo bajaron del bus,
le dijeron, usted me hace el favor y se queda. Baje lo que tenga, costales, maletines, todo, directamente en santuario. Amparo nos consiguió una entrada a la cárcel de máxima seguridad. ¿No? A preguntarle a Ramón por el hijo. Y lo que nos dijo él, que él no tenía cadáveres enterrados, que él todos los que había matado los tiraban al río Magdalena. Y esa fue la respuesta que nos dio, que para que no nos llenáramos de ilusiones. Una lista de víctimas, entonces para solicitarle permiso para que el listado, entonces procedemos. Son aproximadamente cerca de 350 personas. Edgar Domínguez ha trabajado para medios como El Mundo, El Tiempo y la agencia de noticias EFE. Es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su trabajo sobre la masacre de El Aro en Ituango, Antioquia. Las cosas más tristes son los momentos en los que he podido percibir la crueldad del conflicto, no solo porque se suceda un hecho, no solo porque mueran personas inocentes, gente de la población civil, sino por la manera como son asesinados. Y entonces en este país todos oímos hablar de descuartizamientos y oímos hablar de hombres armados que andan por el campo mochando cabezas y de pronto lo escuchamos como escuchamos cualquier relato, pero no lo palpamos. Y yo tengo que decir que tristemente en mis años de fotoperiodismo sí tuve la oportunidad de comprobar de primera mano cómo era de sanguinario este conflicto y cómo se sucedían esas cosas tan absolutamente atroces y a veces increíbles para muchos. Me dejó totalmente marcado el tener que comprobar con mis propios ojos que esos mitos de descuartizamientos y de mochar cabezas y de matar con tanta sevicia y de una manera tan atroz era realmente cierto. Acompañé a hacer 66 exhumaciones en Salónica, en Tuluá, en Río Frío, en Venecia, en Naranjal y los que estaban ahí en Trujillo. En general eran mujeres las que iban. Al comienzo las mamás me decían, Maritze, no voy a ser capaz. Tranquila, buscamos solidaridad, otra persona que nos ayude. Y a la hora de sacar al hijo de la tierra, déjenme sola, ¿no? La señora que le mostré ahí tengo una foto, ella lavando los huesos de su hijo. Recuerdo eso con dolor, ver en los cráneos la huella de las torturas, los taladros, los cortes en los cráneos. Y luego eso sirvió también de medio probatorio para llevar a la Comisión Interamericana como otra prueba más de las torturas. La famosa braguilleteada es que, pues, sean cosas por el estilo que una persona se llegaba a matar, se le daban 2 tiros en la cabeza y para tirarla al Magdalena o al Cauca o a un río, por ejemplo, para que no flote, entonces se le abren desde el pecho hasta partes más o menos bajos del ombligo, o sea, se abre hacia abajo, o sea, para que cuando la persona esté en el agua no se hinche y no flote. La bragueteada es que quede abierto como un bolso y las personas no se hinchan y no flotan en el agua, se hunden y no vuelven a salir. Eso duele mucho. Yo digo que, sobre todo para la mamá que nunca ha encontrado al hijo, que todavía lo está buscando, porque es una esperanza que uno siempre guarda esa esperanza, pero uno sabe que esa esperanza es muy remota, pues. Y que ojalá ahora con esto que se está haciendo de la recuperación de las fosas y de la búsqueda e identificación de los cadáveres, ojalá muchas mamás puedan por lo menos seguir llorando tranquilas.
porque es que uno sabe que el llanto de las mamás que están buscando a sus hijos no es un llanto como del pasado, de decir que estoy pensando en lo que fue mi hijo, no, sino que es un llanto porque es que yo ni siquiera tengo los huesos de mi hijo. O sea, yo porque ni siquiera sé dónde está el cadáver de mi hijo. Y eso es un dolor muy grande. Mi familia estaba compuesta por 8 hijos. Hoy por hoy ya no hay sino 4. Una niña murió recién nacida. En el 93 me mataron un niño pues prácticamente de 15 años. Me lo mataron ahí a la cuadrita de mi casa. Y ya en el 2002 me desaparecieron a Carlos. Y de la desaparición de Carlos dependió también que me hicieron desplazar el otro muchacho y él se mató en un accidente. Era un muchacho que le gustaba estudiar. Él estudió en el colegio militar. Cuando terminó, él quería seguir la carrera militar, pero yo ya no tuve con qué darle el estudio. Pero entonces desde que salió, se colocó a trabajar. Trabajó primero en un hotel, luego de ahí lo recomendaron y entró a trabajar a Linda Lana. Ahí trabajó como en 2 oportunidades y cuando se desapareció estaba trabajando ahí. Llegó a la casa como de costumbre, pero ese día ya no llegó. Al momentico volví y salió, es que voy a dar una vuelta. Como a eso de las 8 volvió a la casa y ya dijo, no, me voy para San Javier. Yo tengo mi familia allá en la Comuna 13 y no se fue para donde los tíos ni nada, sino que se fue para donde la novia. Él siempre tenía la costumbre pues de estar llamando, él no dejaba de llamar a la casa, pero ese día se fue y ya se llegaron las 6 de la tarde. Cuando una muchacha me hizo una llamada y me dijo, preguntó por mi hija Nidia. Yo le dije que no estaba, entonces me dijo, ¿y Carlos no está allá? Y yo le dije, no, él no se encuentra. Entonces en ese momentico yo colgué y en ese momento llegaba mi hija y yo le dije, Nidia, devuelva la llamada, que hicieron una llamada preguntando por Carlos, muy raro. Ella devolvió la llamada y ahí a ella sí le dijeron que a Carlos se lo habían llevado desde las 10 de la mañana, que habían llegado unos muchachos, ella no dijo qué clase de muchachos, y que se lo fueron llevando. Los 2 primeros años de la desaparición de mi hijo fueron terribles, porque como ya le dije, encerrada. Me enfermé de todo, porque yo nunca iba al médico, pero de ahí para acá me cayó artrosis, me cayó artritis, me volví hipertensa. Eso en mi vida, en mi personal, en lo que se diga del hogar. Eso es muy triste, la desaparición de un familiar, porque como él era el mayor, ya mis hijos se volvieron desordenados, porque ellos más de hacerle caso al papá le hacían caso era a él, porque él era el mayor, el más juicioso, el que terminó de estudiar primero, el que no hacía sino trabajar. Después de esos 2 años, ya que entré a las Madres de la Candelaria, pues bueno, ya la vida como que fue un poquito diferente, porque uno llega a ese grupo y ahí hay muchas mamás que sufren lo mismo que uno. La una tiene el esposo desaparecido, la otra el hijo, la hermana, o secuestrados, y así sucesivamente. Entonces, entre todas, ahí ya como que es más llevadera la vida. Que me digan dónde me dejaron mi hijo, que si es que está en la escombrera, como es el dicho, que él está en la escombrera, pues que me digan, o qué hicieron con él, o dónde me lo dejaron. Pero yo no pierdo la esperanza de que algún día pueda yo encontrar mi hijo. Luego, cuando ya se recuperó el área, pues él me dijo que se iban a replegar para no tener inconvenientes con algunos miembros de la fuerza pública y para evitar de pronto algún tipo de filtración de esta relación que había en ese momento. Donaldo Zuluaga nació en Ituango, Antioquia, un municipio históricamente azotado por la violencia. Ama el campo y en él ha visto lo peor de esta guerra en Colombia. Hoy trabaja para el diario El Colombiano. La gente del campo está más desprotegida. Yo diría que la gente en la ciudad tiene más donde esconderse, o tiene más donde hacer una transhumancia que llaman. La gente del campo no. Por la misma configuración geográfica, la misma configuración física de terrenos, por ese arraigo todavía de la gente en el campo, se siente más desprotegida y así a lo largo de toda la historia este conflicto ha sido así. Las grandes víctimas de este conflicto han sido los campesinos, la población civil,
que a esos son los que tenemos que apostarle, pues, a la defensa de ellos. Y yo diría que parte del trabajo nuestro, además de mostrar la crudeza de la guerra, fue también como tomar una opción civil, pues como decir que son niños los que están muriendo, son campesinos los que están muriendo, y es otro tipo de gente la que está muriendo. ¿Cómo rescatar esto también, pues como para que eso tampoco se esté en el olvido? Entonces yo diría que sí, a gran diferencia de la ciudad, el campo sufre más. La gente, y obviamente que hay otra cosa, pues es que el campo, a veces el conflicto lleva es como una bola de nieve que comienza en el campo, comienzan las migraciones, y los grandes círculos de miseria son producto de lo que pasa en el campo. Entonces es como una sumatoria de violencia, la viven en el campo y la van a vivir aquí en la ciudad. Ambos sufren, pero yo diría que sufre más la gente del campo. Hace 20 años, hace que yo me casé, en 1989, esa vereda hace 20 años era total, no, uno se acostaba y se levantaba y nunca pensaba que iba a suceder nada o que a alguien le iba a pasar algo, nada, absolutamente nada, porque no se veía ningún conflicto armado, ni siquiera el ejército, no se veía nadie, en absolutamente nada, ni ejército ni conflictos armados. Yo lo conocí desde que estaba estudiando, pero nunca pensé pues que él iba a ser mi esposo. Fuimos prácticamente, te digo, desde los 11 años, fue novio mío, fueron 11 años de noviazgo, mientras que el matrimonio no me duró sino 6 años y medio. Él era caficultor. Siempre desde soltero, él trabajaba en las cafeteras, se casó, siguió trabajando cafeteras y era lo que le gustaba, el café, mantener cafeteras y tener trabajadores, 4 o 5, eran los trabajadores que él sostenía semanalmente. En 1992-93 hubieron los primeros masacres en la vereda La Esperanza, fueron por las guerrillas. En 1994 fue donde ya sentimos totalmente la presencia de los grupos paramilitares. El 9 de julio llegan a mi casa 5 hombres fuertemente armados y se llevan a mi esposo, pero a mi esposo se lo llevan con un niño. El niño era hijo de una pareja que hacía escasos 20 días que vivía en la vereda, eran de Urabá. Ellos llegaron a la casa y cuando llegaron desaseguraron los fusiles y nos los colocaron a todos en el pecho. Y lo que ellos primero llegaron preguntando por el muchachito, Temir, ¿por qué lo tienen? Entonces yo les dije, es pecado, no es pecado. Tener un niño que no tiene a quién entregárselo, no hay familia, no hay nada. Se llevaron el papá, se llevaron la mamá. Entonces entraron, requisaron todo. Y en ese momento entra mi esposo y me dice, mira, que yo me tengo que ir con ellos. Eso fue lo más duro para mí. Eso fue lo más duro. Porque yo ya tenía el dolor de mi hermano, que hacía 2 días que se me había llevado mi hermano Juan Carlos. Fue muy duro en ese momento y yo inmediatamente salí hacia afuera y les dije a ellos, ustedes por qué se van a llevar a mi esposo, él no debe nada, él es un campesino. Entonces me dijeron, no señora, él vuelve. Nuestra voz, que no se cansa, grita reparación a la esperanza. Nuestra voz, que no se cansa, grita reparación a la esperanza. Colombia necesita que aquellos colombianos que no vivimos de manera directa y feroz el conflicto armado tengamos una actitud solidaria con el sufrimiento de quienes sí lo padecieron. Amar al prójimo como a nosotros mismos es comprender que mientras haya hijos, esposas, esposos, madres, padres, colombianos de los que no conocemos su suerte ni cómo murieron, nosotros tampoco podremos estar tranquilos ni en paz. La verdad, la que digan ellos. Pues se pide, dice que la verdad, pero es que yo no le veo. Esa sería la verdad para mí, encontrarlo y que me digan qué pasó con él, por qué le hicieron lo que le hicieron. Que se haga justicia con ellos, que digan la verdad, qué pasó, qué ocurrió, qué hicieron con ellos, para dónde se los llevaron. La verdad, la justicia, reparación, reconciliación, paz, amor, mi hija, que me devuelvan a mi hija. Si comprendemos que ellos y ellas somos nosotros mismos, en Colombia habrá
caridad en la verdad. Habrá dignidad.